señorita de enfrente, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, Aguilar, sé que este baúl te gusta abrirlo. Bueno, es Y maravilloso. mucho. ¿Cómo Muy estás? Buenos días, ¿cómo Bienvenido. estáis? Este viernes 13, víspera de los enamorados. Sí, la Estando verdad. contigo. ¿Eres supersticioso? No, y aparte yo creo Poco, que... ¿eh? Yo lo reconozco. ¿Tú crees que sí? Yo soy supersticiosa. ¿Sí? No voy a decir lo contrario, sí. Bueno, pero desde luego Concha Piquer nos va a traer muy buena suerte a todos, Seguramente. porque con la vida tan extraordinaria que tuvo desde... Muy querida, además. Muy querida, muy recordada, porque es una de las leyendas que tenemos en el panorama musical y cinematográfico de este país, que traspasó todo tipo de fronteras. Totalmente. Y fijaros que, a pesar de su nacimiento en Valencia, una familia Muy humilde, más además. que humilde, Exactamente. muy pobres eran. Que mucha gente a lo mejor ni lo sabe, ¿eh? Claro que sí, fíjate, Julia, que cuando era pequeña tenía que ir a robar patatas del hambre que pasaban. ¿Serio? O sea que era una familia muy pobre, su padre era albañil, pero trabajaba poco, su madre era costurera, como decía ella, pero una costurera que cosía, hacía arreglitos y esas cosas, y ella, bueno, pues tenía que salir adelante como podía. Y además, ¿qué pasó? Que cuando era muy pequeña su padre falleció. Y entonces, pues fijaros, todavía más problemas para la economía familiar, un cúmulo de desgracias. Uno de sus hermanos murió siendo un bebé. De hecho, la primera vez que canta Concha Piquer, una nana, es con su hermanito pequeño muerto en brazos. Qué pena. Imaginaros qué situación tan dura, ¿no? De hecho, la situación era tan dura que ella era obligada a cantar para sobrevivir. Sí, totalmente. De hecho, debutó con Necesitaba apenas 11 años, pero fijaros ya que ahí demostraba Concha Piquer toda la gran fortaleza que tenía. ¿Quién descubre a Concha Piquer? Ese carácter. Bueno, ella, hay que decir que fue a pedir trabajo a los teatros, porque ella cantaba muy bien, ella quería cantar, y bueno, y a un productor le hizo tanta gracia que una niña de esa edad quisiera actuar, que la contrató. ¿Y sabéis cómo actuaba las primeras veces? Con su traje de comunión, porque no podía comprarse ropa. Eran era lo más bonito que tenía en su armario. Eran unos años muy difíciles, y ahí la descubrió el gran maestro Penella, que fue Manuel. exactamente, que confió en ella, que vio, bueno, pues toda la capacidad que tenía a nivel vocal, a nivel interpretativo, y que decidió pues llevársela a América. Pero claro, y con lo duro que era eso también, viajar en América en aquellos tiempos, dejando todo aquí. Dejando todo aquí, pero hay que decir que fue su madre, que dejó a sus hermanas pequeñas aquí y se fue con ella nada menos que a Nueva York. ¿Y ahí ya llevaba el baúl? No, todavía los baúles vinieron después, Alfonso. Ahí solo iba con el traje de comunión. Exactamente. Y así llegó a Nueva York, donde, bueno, pues realmente debutó de una manera casual, porque en principio no estaba previsto que en esos primeros montajes ella actuara, pero la oyeron cantar los productores del teatro en Broadway y dijeron, esta niña tiene que cantar. Y entonces el maestro Penella pues le compuso El Florero. Y fue el boom de Concha Piquer. Estamos hablando de una niña de 13 años, ¿eh? O sea, que era una adolescente pequeñísima, muy que jovencita. de repente, bueno, pues se formó en Estados Unidos con los mejores. Date cuenta que ella llegó a trabajar con Fred Astaire, o sea, con Cole Porter, con gente importantísima en aquellos momentos, que ha pasado a la historia. ¿Y cómo era esa niña? Para ser una niña valiente, luchadora, que creía en esa familia humilde y que, fíjate, dónde llegó. ¿Cómo era esa niña? ¿Cómo era esa Concha Piquer? Bueno, yo creo que era una niña que tenía muy claro que quería salir de la pobreza, que quería aprovechar todo lo que viniera a su vida, todos los recursos que ella pudiera tener para sacar a su familia adelante, Julia y Alfonso, porque al final, en aquella época, era muy importante que alguien de una familia, cuando tenía posibilidades, pues sacara a la familia de la pobreza, ¿no? Y eso fue lo que ella, yo creo que le hizo tener mucha fuerza para triunfar, ¿no? Fijaros que en un año y medio aprendió inglés perfectamente, con 14, era muy inteligente. 15 años, era muy inteligente, muy lista, muy hábil, y después era muy simpática también, que después desarrolló una personalidad también muy severa y muy disciplinada, pero en esa primera época era muy espontánea, muy natural y muy atrevida para la época. José, ¿te parece que escuchemos ahora a nuestra querida Rocío Durán? La estamos Tiene esperando, preparado claro que sí. Bienvenida, Rocío. Ojos verdes. Apoyan el quicio de la mancebía, miraban sentarse a la noche de mayo,
Pasaban los hombres y yo sonreí hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije achía. Ven y toma de mis labios, que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y nunca vi la noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde. Limón. Qué maravilla. Bueno, qué Gracias, maravilla, Rocío. Rocío Durán. Qué elegancia, por favor, de verdad, que bien Qué interpreta. maravilla. Es Qué un lujo maravilla, tener qué a maravilla. Rocío Durán Totalmente. Es una estrella, la verdad. Y cualquier cantar artista. esas cosas es muy difícil y con esa categoría mucho más. Antes de su vuelta a España, ya con un rotundo éxito, es verdad que aprendió ella en esos primeros inicios de Broadway. Bueno, imagínate, trabajar con los mejores siempre significa tener, bueno, pues un pase de privilegio para el éxito, ¿no? Entonces, yo creo que con ellos aprendió una gran disciplina, aprendió cómo se montaban todos esos espectáculos americanos, que claro, después llegaría a España y iba a reproducir lo mismo, por eso fue una adelantada para su momento. Y fíjate que allí tenía posibilidades para quedarse muchos más años, estuvo 5 años, pero los hermanos Schubert querían hacerle un nuevo contrato para que se quedara mucho más. Estaba grabando discos con la Columbia, con todo, pero ¿qué pasó? Que sus hermanas pequeñas se enfermaron, su madre tuvo que regresar a España y ella el último año allí lo pasó muy mal. Se sentía muy sola, tenía, bueno, pues era una adolescente y realmente pues dijo que quería volver. Entonces, bueno, pues dejó todo atrás, volvió a España y montó un espectáculo que sorprendió. Porque claro, imaginaros, con lo que sabía ya Concha Piquer del mundo del teatro, del mundo del espectáculo, llegó aquí a Madrid y dejó a todo el mundo impactado, ¿no? Con números modernos que aquí no se habían visto, exactamente, con un vestuario que llamó la atención, que había comprado en París con el... Por si alguien se nos ha despistado, estamos hablando que se fue más o menos en los años 20, 1920. Claro, exactamente. Allí, y vuelve pues en los años 30, pues, casi la preguerra. Preguerra. Sí, momentos muy, bueno, posguerra muy de la Primera Guerra difíciles Mundial. para España, en una España gris, ella que venía de, bueno, pues de Broadway, del mundo de la luz, del mundo del avance, bueno, pues un país totalmente diferente, ¿no? Y aquí realmente también despertó muchas críticas cuando llegó, porque precisamente era muy avanzada para el momento. Primero hater, ¿verdad? Que Claro, llamamos. o sea, es que en un principio sorprendió, pero después, ¿qué pasó? Que ella se centró en el mundo de la canción española, en el mundo de la copla, y arrasó. Porque si hay una cosa que hacía bien Concha Piquer, no solamente era cantar, sino era interpretar esas canciones que en cada espectáculo, bueno, pues dejaban al público que hacía colas y colas, que la seguían por todas partes de España y después de América. ¿Y cuándo llega el amor, José, a la vida de Concha? Bueno, pues el amor llega pues con un gran torero, con Antonio Márquez, que fíjate, si ella era una mujer de carácter, él estaba casado en aquellos momentos y tenía un hijo, y lo dejó todo por ella, por eso no se pudieron casar en un primer momento en España, porque aquí no había divorcio y era imposible, y se casó en Montevideo. Y después, hasta que falleció su primera mujer, pues no pudieron formalizar esa relación. Pero fue muy feliz con Antonio porque, además de ser un gran torero, lo dejó todo por ser su manager, su representante, por acompañarle en todas esas giras mundiales que hacían. Y yo creo que también, digamos que es un gran artífice del hecho de que Concha triunfara mundialmente, ¿no? O sea, él tuvo que ver mucho, desde luego, en quién era ella y en cómo ella
tú decías, consiguió pisar tan fuerte en nuestro país, pero también se topó con muchos problemas. Bueno, Concha, no, tú lo has dicho antes, no era una España fácil a la que no era una España llegaba. fácil, imagínate, ya después de la guerra civil, una posguerra durísima, ella tenía una marcadísima personalidad, por eso tuvo bastantes problemas con el régimen. La gente dice, bueno, era una artista del franquismo, pero no es verdad, no. porque a ella, por ejemplo, en muchas ocasiones le quitaron el pasaporte, no pudo hacer algunas giras. ¿Por qué? Porque no hacía lo que el régimen en ese momento le estaba indicando. De hecho, rechazó importantes, bueno, pues el lazo de Isabel la Católica no lo quiso, la cruz de Alfonso X el Sabio tampoco, no era quería una actuar. reivindicativa. Bueno, Una revolucionaria. Una revolucionaria para el ahí, momento y una mujer muy empoderada que llamaba la atención. De ahí, fíjate, hace un poco leyendo una biografía de ella, que me encanta, tuvo una relación muy estrecha con Lorca, en aquella época, muy estrecha. Y fíjate que dos personajes revolucionarios se juntaron en aquel momento, ¿no? Lorca por un lado, Unidos por los mismos ideales. Ella supo rodearse de lo mejor. Pensad que ese trío, Rafael de León, Quiroga y Quintero, fueron los grandes apoyos también de Concha para hacer sus espectáculos, ¿no? Creo que ellos le escribían lo mejor para ella, pensando en cómo podía ella decir las canciones, en todo el organigrama que suponían sus espectáculos, ¿no? ¿Cómo vivió, cómo le afectó, cómo sintió ella la época del franquismo? Bueno, ella la llevaba con muchísima personalidad, ella sabía lo que quería y lo que no quería hacer. Ella a veces tenía problemas con la censura por sus canciones, porque sabéis que eran muy reivindicativas y, por ejemplo, Ojos Verdes querían cambiarle la letra y ella se negaba y decía, no, yo prefiero pagar lo que tenga que pagar, pero yo la canto como a mí me gusta. O sea que pensad en aquellos momentos, esto era impensable. Totalmente, ella hacía un poco lo que quería, porque era una mujer absolutamente cosmopolita. Por dinerito, la censura miraba para otro lado. Bueno, miraba para otro lado, tenía muchos problemitas y la castigaba, pero a ella no le importaba. Pero prefería el castigo y pagar. Y pensar también que en aquellos momentos, como Concha paseaba el nombre de España por todos los países, la censura también hacía un poco así. También tenía que mirar un poquito para otro lado porque sabía que si no podía tener grandes problemas. Y en el régimen gustaba también. A Franco le encantaba, de hecho quería que cantara para él en numerosas ocasiones y en alguna ocasión incluso se lo pidió expresamente, a través de un emisario por supuesto, que le cantara Los Ojos Verdes y ella le dijo pues que lo sentía muchísimo, pero que la fuera a ver al teatro, que era donde ella cantaba. Nunca le cantó. En persona no. Nunca. Entonces imaginaros, y ni siquiera Carmen Polo cuando hacía aquellos festivales benéficos, ella iba y decía, no, yo mi última gala, si quieren cedo el dinero, pero yo no actúo. Voy a decir una cosa que en el Calderón. Una cosa que es muy curiosa. Ahora todo esto nos puede sonar chino, pero es que estamos hablando de una época que no había televisión, que no había redes sociales, que apenas, bueno, vídeos ni te cuento, que la única forma de poder ver y escuchar, además de en los discos de la época, era ir al teatro a ver, porque si no había forma de ver. Imagínate a Franco, no, si quiere usted verme, me ve en el teatro. Y después la radio, que era muy importante. Hay que ser. Y que ahí en la radio yo creo que los grandes éxitos de Concha sonaron durante muchos años, por eso sus canciones forman parte de la banda sonora de nuestra España. Y José, hablemos de esa Concha Piquer madre. Bueno, ella tuvo varios abortos, hay que decir, al final consiguió a tener esa niña maravillosa, a Concha Márquez Piquer, que era guapísima, una gran artista a la que educó en los mejores colegios de Europa, de Inglaterra, la quiso formar como una lady que hablaba muchos idiomas, la metió en la alta sociedad, pero ella quería ser artista y después se casó muy rápido también, ¿no?, con Curro Romero y ella estaba muy unida a su hija. De hecho, yo creo que ella tenía también grandes expectativas, pero yo creo que con Concha Márquez no hemos hecho justicia, ¿no? Yo creo que España no le ha dado el sitio porque realmente cantaba muy bien, era una gran señora de los escenarios y una mujer con una personalidad también absolutamente rotunda. Ella, para Concha, su familia, digamos que fue su gran vínculo durante muchísimos años, ¿no? Desde luego que sí. Desde un vínculo. Ahí hay unas fotos preciosas que estamos viendo. Sí, son entrañables porque fíjate y ha sabido llevar el legado de su madre con una gran categoría, y además cuidando todo como a ella le gustaba, ¿no? Cuidando todos sus recuerdos, todo ese legado que sigue ahí. También sus nietas, las nietas de Concha Piquer, mantienen muchísimo y yo creo que lo que tendríamos que hacer
es valorar todo esto, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Por eso Patrimonio de hacemos la esta humanidad. sección para poner Claro que sí. en valor pues, lo que nos han dejado estas grandes divas. Porque sobre todo de nuestro también no país. solamente es a nivel artístico, Julia, es a nivel social. Totalmente. Ella, yo creo que abrió el camino para muchas mujeres, para la libertad y para ser, bueno, pues mujeres que se ganaran la vida con su trabajo, por encima de muchas cosas. Esa Totalmente. era la gran Concha Piquer. Bueno, y aquí también está otra mujer maravillosa, como es nuestra querida Rocío Durán, que le sigue poniendo este acento tan bonito, ¿no?, a la vida de Concha Piquer, cuando quieras. Mentira extraña. Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido. Fue la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, una noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mi paisano. Y en la reunión, toda de españoles, entre vivas y entre oles, por España se brindó. Pues como allí no beben por la ley seca, solo el que está enfermo recetan vino. Yo pagué a peso de oro una receta y compré en la farmacia vino español, vino español, vino español. Por ella brindamos todos y fue el fin de aquella cena. La noche buena, más buena que soñar pudo. Una España de sol la alegría. Ya todos lloraban, ya nadie reía, que todos lloraban. Se oyó un paso doble, allá en tierra extraña, era nuestro suspiro, suspiro de España. ¡Bravo, Rocío Rocío Durán! Durán! ¡Bravo, bravo, bravo! Nos hemos Qué emocionante, pero ¿verdad? Qué bonito, ¿eh? Letra Qué tan bonito. bonita. Imaginaros cuando esto lo cantaba en otros países, con todos esos emigrantes, Imaginaros. bueno, lo que tendrían que sentir, ¿no? Te iba a hacer una pregunta, pero ya la voy a contestar yo. Esto es precisamente una de las cosas que le convirtió en una institución. Sí, una institución y una persona queridísima, adorada por el público, antes y después de su retirada, porque tenemos que pensar también que Concha Piquer se retiró muy joven, Sí, sí. porque, bueno... Ella era muy perfeccionista. Muy perfeccionista. Le De gustaba que hecho, todo se estuviera- rodeaba con los mejores. También con ella trabajaba desde Manolo Caracol hasta María Rosa, Maripaz, las mejores bailarinas y artistas del momento. Ella lo tenía todo muy medido, por eso llevaba casi 100 personas en su compañía, que se dice pronto. En esa época, Controlar a 100 personas, viajando por todos los países, por eso tenían tantos baúles. De ahí viene lo del Total, de ahí- baúl de la de ahí, Piquer. porque Los baúles, claro. Los eran baúles de cada tantísimos. uno de los Exact- componentes de su... exactamente, ¿no? Imagínense, Y 100 personas. realmente un problema vocal le hizo retirarse. Un pequeñísimo problema vocal. Un 13 de enero en Isla Cristina ella sintió que su voz no era la de siempre y reunió a su compañía ese mismo día y dijo: Hasta esta es aquí. la última vez que habéis escuchado a Concha Piquer dijo así, y así porque fue. no voy a cantar más. Entonces fue un médico, el médico le dijo que si descansaba 3 añitos iba a poder retomar su carrera perfectamente y ya cuando volvió él le dijo que podía continuar, pero ¿sabes lo que pasa? Que ella ya se había acostumbrado a una vida familiar, a una vida cómoda, había trabajado Estaba tanto viajando de tantísimo un lado a desde que era otro. una niña, tenía una gran fortuna, porque hay que decir que Concha Piquer es de las estrellas que ha conseguido, bueno, una de las mayores fortunas, o sea, con una gran finca, muchísimo dinero, o sea, realmente Una no mujer que todo el supo mundo ahorrar y- supo, porque ella era muy mirada, como decía su hija, mi madre era muy mirada con el dinero. y Porque la sabía pobre muy no la bien había tenido cuando organizar. era pequeña, Hombre, pensad que si normal. llevaba 100 personas que tenía que organizarles Imagínate, su vida, pues como es para una gran no- empresaria. una gran empresaria para el momento, ¿no? Entonces decidió que no iba a volver, a pesar de que, bueno, no sabéis la cantidad de veces que le ofrecieron
hacer más películas, volver a los escenarios, cheques en blanco, todo lo que os Ya podéis... dijo que no. Y ella no. siempre dijo... Porque, que no. pero la razón principal es porque renunciaba por su familia, seguramente. Porque ya estaba muy estaba contenta cansada, con su familia, ya se había adaptado a otro tipo de vida. Mucho más y bueno, tranquila. exactamente. Hay que decir que ella también, no le gustaba mucho el cine porque le ofrecían muchas películas. Ella hizo 6 películas con grandes realizadores del momento, con Marquina, con Benito Perojo, y tuvo mucho éxito. Incluso llegó a rodar algunas en Argentina, como Me casé con una estrella, pero a ella lo de actuar y lo de las pantallas no le gustaba tanto. menos. Y era muy buena intérprete, pero a ella lo que le gustaba era el contacto con el público y esas grandes giras con sus espectáculos. ¿Le gustaban las joyas? Bueno, le gustaban las joyas porque en aquellos Dejó momentos... un gran legado, además. Un en gran joyas. legado bueno, pues muy difícil de cuantificar, pero hace como 2 años sus nietas decidieron vender una pequeña parte porque son tantísimas, pero estamos hablando de un 10% de las Ya joyas que salieron a subasta en la Casa Sotheby's en París y que se recaudaron cientos de miles de euros por unas piezas nada más. O sea que imaginaros de lo que estamos hablando. Pero es que eran las grandes estrellas del momento, tenían muchísimas joyas, muchísimas pieles, digamos que todo eso denotaba lo bien que le iba a una artista en esos momentos, ¿no? Y ella no podía ser de otra manera, o sea que ella dejó una finca maravillosa, una gran ganadería, muchísimos inmuebles, tenía un piso impresionante. Eso en lo la tuvo a su Gran Vía. hija, además, que fue la única heredera. Que es que esto es un tema que es importante, el tema de los toros. Sí, sí, claro. Que los toros también tuvo, de la época aquella, imagínate, ¿no? Una importancia Sí, relevante en su ella vida. realmente dejó un patrimonio extraordinario. De hecho, su hija siempre ha vivido pues, con un alto nivel de vida. Hacían viajes importantísimos cuando la gente no los hacía. Viajaba mucho con su madre, siempre todos los años hacían un viaje, pero de meses, Ya ves. por medio mundo. Entonces, realmente llevaban una vida de súper lujo. Yo creo que ella la llevó hasta el final, ¿no? Hasta el final de sus días, en los que nunca dejó, fíjate, de ser querida por el público que siempre pues la admiró profundamente a través de sus discos, de todo su legado, de sus películas. Y hay que decir que también fue muy respetada por la profesión. Todos los artistas de todas las índoles le tenían un gran respeto a doña Concha Piquer, porque después pasó primero Conchita Concha y después doña Concha Piquer. Bueno, no solo de la época, sino que en el repertorio que dejó, ese legado tan maravilloso, no hay actualmente ningún programa sobre copla, sobre su género, sobre lo que Donde sea, no esté donde presente no esté Concha como Piquer. una institución en el escalón más alto con Chapiquer. Hombre, por supuesto, y además pensad que cuando ella falleció fue uno de los mayores tumultos que se recuerdan en Madrid. Colapsó la Gran Vía y allí estaba todo el mundo, desde Miguel Bosé a Serrat, a todos los artistas de toda clase y condición, porque querían rendirle ese tributo tan merecido a una de las grandes artistas que ha dado España para el mundo y para siempre. ¿Te parece que le rindamos también nuestro tributo? Hombre, claro de que nuevo sí. con la voz De Rocío Durán. claro que Muchísimas sí. gracias, José. Gracias a Siempre es un vosotros, placer gracias. que nos Gracias. cuentes tantas Esto cosas sí que es un baúl. maravillosas. Sí. Yo tenía 20 años y él me doblaba la edad. En mis sienes había noche y en las otras madrugada. Antes que yo lo pensara, mi gusto estaba cumplido. No me faltaba con él. Me quería con locura, con todos sus 5 sentidos. Yo me dejaba querer, amor me pedía, como un pordiosero. Y yo le clavaba sin ver y que sufría cuchillos de acero. No me quieras tanto, ni llores por mí. No vale la pena que por mi cariño te pongas así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vida pendiente y esclava de esa esclavitud. Por lo que más quiera, sécate ese llanto.
quieras tanto. Bravo, gracias, Rocío Durán, gracias.